Los días 3 y 14 de julio de este año, distintas organizaciones sociales, ¿Cómo estás? colectivos vecinales, académicos, investigadores, todas y todos habitantes de esta ciudad, hicimos el compromiso de constituirnos como Asamblea Popular de la Ciudad de México a partir de consensar un conjunto de principios para nuestra práctica política. Hicimos análisis de coyuntura, reflexionamos sobre los derechos de la ciudad y también de la necesidad de constituirnos como defensores del territorio de la ciudad ante el permanente acecho de muchos intereses, entre ellos los más grandes, que son siempre desarrolladores inmobiliarios, promotores de megaproyectos, cadenas comerciales, especuladores financieros y también, por supuesto, en pequeño o en menor escala, pues las propias amenazas de extorsión y de traficantes de influencias de distintos tamaños. En esos 2 días de trabajo se abordaron 6 temas relacionados todos a las problemáticas de la Ciudad de México y con el ánimo de ampliar la difusión del documento y continuar abonando en su análisis, ahora vamos a abordar el tercero de los ejes que se trabajaron, el de economía social y solidaria. En este apartado hubo 7 subtemas: mercados públicos, comercio en vía pública, cooperativas, economía circular, economía social y solidaria, economía local y tianguis. Son muchos los temas, pero por supuesto se trata de que podamos ir observando en detalle también algunas de las perspectivas que compartimos y por qué no dar también cierta orientación de los propios temas que se estarían todavía por abordar en relación a la economía social y solidaria. Yo le pediría al compañero Fernando Aguilar y al igual también a la compañera Nancy Rodríguez y al compañero José Luis Lara que en su momento se presentaran, que nos dijeran de qué alcaldía provienen, cuál es el área o el ámbito de su trabajo y bueno, que nos compartieran la reflexión sobre cuál habría sido a su consideración el aspecto más importante en relación a la economía social y solidaria que les haya parecido. Entonces, si les parece, empezamos con el compañero Fernando Aguilar, quien también nos podría hablar un poco del tema de la economía social y solidaria. Gracias, Juan. Buenas tardes, Nancy y José. Bueno, yo me llamo Fernando Aguilar, participo en el Foro de Análisis Iztacalco. Es un espacio de reflexión donde buscamos discutir las problemáticas de la alcaldía con la intención de que esa reflexión llegue a quienes toman las decisiones que incumben a todos en esa alcaldía. Quizá antes de dar cuenta de lo que yo rescato de esa mesa que comentas, Juan, yo quizá me detendré nada más un poco a ampliar el contexto que tú ya diste, esa reunión a la que tú aludes, donde se llevó a cabo esa Asamblea Popular, tenía como documento base algo que se llama la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad. Es un documento que básicamente lo que plantea es la necesidad de que los gobiernos reconozcan el derecho de todas y todos los habitantes de esta Ciudad de México a una ciudad justa, equitativa y sostenible, donde se respeten los derechos de todos y todas y fundamentalmente se promueva la participación ciudadana en las decisiones que a todos nos atañen. Es un documento que yo invitaría a nuestros lectores a que lo busquen por internet, simplemente le teclean ahí Carta de la Ciudad por el Derecho a la Ciudad de México y lo encontrarán. Yo creo que es importante que la ciudadanía revise estos textos para que comience a tener un poco la idea de desde dónde se están planteando ciertas perspectivas. Lo primero que podríamos decir es que podemos definir a la economía social y solidaria como un conjunto de actividades económicas que buscan satisfacer en principio necesidades humanas, pero promoviendo la justicia y el bienestar social y priorizando el interés colectivo sobre el lucro individual. A mí me parece fundamental esta definición porque yo creo que esa es la que nos va a permitir reflexionar sobre los temas
que en esa mesa se plantearon, ¿no? Quiero insistir mucho la idea de priorizar el interés colectivo sobre los intereses individuales, ¿no? Bueno, podríamos agregar a esta primera definición que una economía social y solidaria privilegia, decíamos, el beneficio colectivo, pero particularmente frente a esto que podríamos llamar el mercado capitalista. En este mercado capitalista, en realidad lo que encontramos son mercancías, ¿no? Y todo lo que se puede ofrecer en ese mercado y todos quienes puedan acceder mediante recursos económicos a esas mercancías tienen un beneficio sobre otro, ¿no? En ese sentido, podríamos hablar de que en el mercado, pues la salud se vuelve una mercancía mientras tengas para pagarla, la educación se vuelve una mercancía mientras tengas para pagarla. A diferencia de esta idea, la economía social alude más a la defensa de ciertos derechos y en lugar de ver estas cosas como mercancía, las vemos como derechos, ¿no? El derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, en fin, ¿no? Entonces, esta primera parte me parece importante. ¿Dónde observamos o dónde se manifiesta esta llamada economía social y solidaria? Bueno, se manifiesta básicamente a través de ciertas formas organizativas, como pueden ser las cooperativas, las asociaciones o las empresas sociales. Es ahí donde se concentra esta idea de la economía social. Entonces, hasta aquí lo que diría, frente a la economía de mercado que está controlada por las grandes empresas capitalistas, la economía social y solidaria plantea, lo voy a poner así, como una ruta alternativa, un camino alternativo a ese mercado capitalista, en donde en lugar del beneficio individual, como ocurre en las empresas capitalistas, lo que se busca es un beneficio colectivo. Terminaría esta primera idea diciendo que hay una serie como de principios, ¿no? Que serían como rectores de esta economía social y solidaria. Primer principio, la solidaridad, ¿no? En las economías sociales, lo importante es el beneficio colectivo y en este sentido, lo más importante es el apoyo mutuo, ¿no? Esto lo podemos observar en las organizaciones, en las cooperativas. Lo principal, lo que se pone al frente es el beneficio colectivo, el beneficio mutuo. Estaría otro principio, por ejemplo, la idea de la equidad. En las empresas capitalistas, los beneficios recaen generalmente en una sola persona, el dueño de la fábrica, el dueño de la empresa. La idea de la economía social y solidaria radica en que la distribución de la riqueza que se produce, en la medida en la que es una distribución producida por la colectividad, pues se tiene que distribuir entre la colectividad. Para decirlo en términos concretos, los beneficios se distribuyen entre todos. Habría otro principio, la participación. Esta idea de la participación asume que todos de manera organizada horizontalmente tienen capacidad para decidir y para tomar decisiones. En la economía capitalista, pues el dueño de la empresa lo que dice es, aquí se hace esto. En la economía social y solidaria, las decisiones se toman de manera colectiva. Y cerraría hasta aquí con un último principio, la idea de la autonomía. Lo que busca esa autonomía es que las decisiones que se toman al interior de estas organizaciones, sea una cooperativa, sea una empresa social, no estén influidas por elementos externos, sino que las decisiones sean tomadas exclusivamente por ellos. Al interior de la discusión en esta mesa hubo una idea central. Todo gobierno de izquierda, si es que se asume verdaderamente de izquierda, debe de plantear o de poner en la mesa de discusión esa disyuntiva entre la economía capitalista y la economía social. En ningún momento se planteó en esa mesa que tendríamos que desaparecer esa economía de mercado, esa economía capitalista, pero lo que sí se planteó en algún momento en esa mesa es que todo gobierno de izquierda tendría que generar mecanismos que apoyaran o incentivaran otras formas de desarrollo de las empresas, otras formas de organización económica. Y la economía social y solidaria es una de ellas. Esa me parece que fue el eje fundamental de la discusión. Y a partir de ahí, yo rescato tres propuestas que ahí se mencionaron en la discusión de la mesa. Número uno, la idea, digamos, de crear, si de lo que se trata a partir de este documento del derecho a las ciudades, que los ciudadanos organizados discutan lo que les interesa y esa discusión sea tomada en cuenta por el gobierno,
lo que ahí se planteó, una de las propuestas fue la creación de algo que el documento llama un Consejo Consultivo de la Economía Social y Solidaria. ¿En qué consistiría este consejo? Bueno, en la organización de cooperativas, organizaciones sociales, empresas socialmente responsables que busquen dar pistas de cómo desarrollar políticas públicas que precisamente incentiven eso que estamos llamando economía social y solidaria. Un segundo elemento que rescato de la discusión fue la idea de elevar, digamos, el papel y la importancia de este tema que nos ocupa a través de la creación. El documento plantea la creación, digamos, de un instituto o inclusive una dirección de economía social y solidaria. Es decir, lo que se busca es que el tema que hoy nos ocupa quede incrustado en la estructura gubernamental y con eso darle la importancia que se merece. Y un último aspecto que yo rescataría es esta discusión que se dio al interior de los participantes en torno a que mucha de la producción social de la riqueza en una ciudad como la nuestra recae en las mujeres. En ese sentido, alguien propuso ahí, quedó en el documento, esta idea de incorporar la perspectiva de género en todo proceso de construcción de economía social, porque son las mujeres finalmente las que o producen o organizan la distribución de esa riqueza al interior de la familia, al interior de las organizaciones, de las cooperativas. Miren, yo soy Nancy Rodríguez, yo pertenezco aquí al Mercado de Flores de la Merced. Nosotras tenemos una organización de mujeres, pero aparte pertenecemos a la UPRES. O sea, nosotros venimos de la UPRES, pero también tenemos nuestra organización de mujeres en lucha aquí, en la Merced. Nosotros, como que no sentimos como mercados públicos que hizo falta más, o sea, eh, porque nosotros les decíamos, es que queremos que vean, porque a nosotros lo que nos angustia es nuestro reglamento de mercados, ¿no? El reglamento de mercados que les decíamos y les insistíamos que ya van incluidos todos los comerciantes, todo tipo de comercio en pequeño está incluido en este reglamento. Y una de las principales cosas que se tienen que componer para que nos podamos organizar, para que pueda haber todo esto que dice el compañero de la colectividad, de formar organizaciones para poder hacer las ventas, las compras, es que no haya corrupción. La corrupción es la que de verdad ha acabado con todo esto, ha acabado con nuestros mercados, porque pues si el gobierno realmente está interesado en que los mercados, todo el comercio resurja, vuelva a tener esa actividad comercial de la que todo el mexicano procede de eso, ¿no? Son nuestras raíces, del comercio. Si él no está interesado en apoyarnos, en que las cosas caminen bien y que tengamos gente del gobierno que no sea corrupta, las cosas se pueden hacer. Nosotros nos vamos a poder organizar como ustedes dicen, vamos a poder hacer colectivos, muchas cosas buenas, pero mientras ellos nos atoren, no se va a poder. En alguna ocasión decían, es que hay que organizarnos para, suponiendo el comercio chino que está pegando muy duro. Ni organizándonos los comerciantes podemos llegar al nivel de los chinos. Ellos son así, un monstruo de economía. Y si el gobierno le está permitiendo entrar sin pagar impuestos, sin pagar aranceles, sin tener nada, ellos no facturan, ellos no te facturan nada. Tienen a los empleados a como ellos quieren, les pagan como quieren. Entonces dices, ¿cómo podemos competir con ellos? Es una situación difícil. Ahora, con las empresas, suponiendo que nos quejamos todos y poniendo los Walmart, los Soriana, todos esos, ellos sí se organizan, ¿eh? Y aunque ellos son competencia entre ellos tienen sus reuniones, hacen sus reuniones y ven cómo van a manejar el negocio, todo el comercio. O sea, no son como nosotros. Saben que hay una cosa que nos falta también, es organizarnos también.
porque si no, no somos organizados. Queremos que el otro haga nuestro trabajo o que el otro vaya, porque en los mercados públicos hay mucha desorganización y ya no hay un interés porque pues vemos que el gobierno nunca nos hace caso, nunca. O sea, nosotros nos manda verificaciones, nos multa de cualquier cosa, nos despoja de nuestros negocios, siendo que le da carta abierta a los demás comercios, ¿no? Ahora el comercio, suponiendo que está en la calle, lo deben de regular porque si ellos regularan y dijeran, a ver, sí te puedes poner aquí, pero aquí ya no. Entonces habría como un orden, pero la corrupción hace que haya un desorden porque entre más haya, pues más dinero cae, ¿no? Entonces, y no es dinero al gobierno, es dinero a la bolsa de las autoridades. ¿Sí? Y todo eso está dañando, está perjudicando. Yo en los documentos que han bajado y de todo lo que se habló ahí, decimos, bueno, pues a nosotros ni caso nos hicieron porque no pusieron nada. Nosotros estamos pidiendo que haya una secretaría única para el comercio. Y eso ya lo tiene el reglamento de mercados, ya está ahí. Lo único que tiene que hacer el gobierno de la ciudad es tener el interés de hacerlo. Porque comentaba con algún compañero, me decía, no, es que son problemas, y es que tiene que ser, subirse a a ley y que hay que hacer muchas cosas. Le dije, no, ya está en el reglamento, es voluntad del gobierno que lo quiera hacer. Pero a veces hay tantos acuerdos entre los gobiernos deshonestos y en los buenos que pues nunca vamos a lograr nada si ellos, principalmente la autoridad, no hacen nada. O sea, yo la verdad, en las 2 reuniones que tuvimos dijimos, bueno, pues, y cuando suben el documento, dijimos, no hay nada de lo que nosotros expresamos. Y como dice el compañero, aquí hay mucha mujer de lucha, ¿eh? Aquí las mujeres hemos visto que suponiendo nos han quitado los sendis y vieran cuántos niños, de hecho hemos tomado fotos de los niños que se quedan en el piso, los niños que andan en los carritos allá afuera, abajo, en un huequito que le hacen las mamás abajo, todo el camino ahí acostados los niños. O sea, dices, ¿cómo es posible que no haya un lugar, una estancia para que todos esos niños estén en un lugar seguro? O sea, son muchas cosas que dijimos, nada están incluyendo en los documentos que bajaron de economía social y solidaria. O sea, como que ellos, a lo mejor, miren, sí está bien todo eso de las cooperativas y que nos organicemos, pero tienen que ver más también lo que necesitamos nosotros, los comerciantes. No lo están viendo. O sea, eso hemos tenido unas ciertas discusiones con Jaime, que le decimos, no, Jaime, es que mires que aquí, y entonces dice, no, es que no es tan fácil. Pues ya sabemos que no es fácil, pero si no vemos que el gobierno nos resuelva algo, nos vamos a acabar, se va a perder todo esto, de donde viene la naturaleza del mexicano. Esas son nuestras raíces, el comercio. Entonces, si no nos defienden de todas esas grandes transnacionales, ¿cómo vamos a poder sobrevivir? Yo no puedo competir con un chino que ahora lo están ya haciendo ya muy viral, que viene si tú pagas 10,000 pesos de renta y viene el chino y le dice, yo te voy a pagar 100,000 y te voy a pagar todo el año, dime dónde vas a competir con esa persona. No se puede. Y eso es real, ¿eh? Eso es real, lo estamos viviendo. Entonces decimos, bueno, pues que el gobierno ya haga algo, porque él es la autoridad. Miren, yo les digo, a ver, por algo los elegimos, porque creíamos en ellos, porque creemos en lo que ellos van a hacer, que van a hacer cosas. Pero si ellos a un principio te empiezan a decir, no, pues yo no voy a poder hacer eso, yo no voy a poder eso, entonces pues dices, pues no te voy a elegir porque no vas a lograr lo que nosotros queremos. Entonces, pero si tú crees en esas personas, pues lo tienen que hacer porque además tienen el apoyo de nosotros. Si ellos hacen un buen trabajo, vamos a estar ahí nosotros sin dudarlo, sin dudarlo. Les digo, aquí en los mercados, si hacen buenas cosas, yo les puedo asegurar que todos vamos a estar bien y nos vamos a organizar y vamos a hacer buenas cosas, porque aquí hay mucho compañero, miren,
suponiendo en nuestro mercado, es otro tipo de negocio. No se compara a un mercado de zona. El mercado de zona tiene más bajas ventas, se han visto más deteriorados, se les ha pegado más la economía, todo el comercio allá sí ha pegado más. Entonces dices, pues a esos hay que, compañeros, hay que organizar para ayudarlos a que puedan tener ellos, no sé, ayuda del gobierno y puedan empezar a trabajar. Pero si nada más los están golpea y golpea y golpea, pues ¿de dónde? O sea, digo yo, ¿dónde vamos a resurgir si no tenemos apoyo del gobierno? Y ese es un alegato que traemos los mercados. Si el gobierno no voltea a vernos, nos vamos a terminar. Entonces, yo sí, para mí es muy importante que el gobierno tenga interés en que se acabe la corruptela dentro del comercio, porque tanto los que están en vía pública como los que estamos dentro de un mercado, estamos sufriendo la corrupción de los gobiernos y eso lo permite el mismo gobierno. Entonces, cuando todo eso se acabe, entonces vamos a poder organizarnos y hacer muchas cosas buenas. Mi nombre es José Luis Lara Monreal y parte del colectivo encargado de esos diagnósticos. Algo que parte de las desviaciones, aunque son espacios públicos, los mercados y los espacios se trasladan, se venden como si fueran particulares. Y pues es de eso el fisco y el demás gobierno no participa nada, ¿no? Pasan la bolsa, como decíamos, cobro de piso, 3, 4 niveles de organizaciones, etcétera, pero no mejora ni la situación de ellos, ni lo principal que dice el reglamento de mercados y la constitución, que es a la que se atiene y que se incorporó en el programa actual, que dice que pues sí que haya mejora, bueno, desarrollo incluso social en beneficio de la gente. Los mercados públicos se impulsaron para eso, en beneficio de la gente. Y por todo eso resulta ser luego más caro en un mercado que en los espacios casi privados. Se acordó impulsar un foro de análisis amplio, detallado y de actualización de las cuestiones de la normativa. Porque, bueno, dice, el reglamento de mercados y sociedad pública tiene 50 años. Unos dicen, bueno, si los incluye, pero de entrada se tienen que revisar varias cosas. Pero todo se les olvida que tiene que ser para beneficiar a la gente y que no se miren los que están en vía pública como semifijos, como que ahí van a pasar toda la vida. Ahora yo les preguntaría, con base, digamos, a lo que es el propio diagnóstico que tienen y las propuestas de solución que se están haciendo, porque hay que recordar que la motivación también de asistir a la asamblea fue porque se podría constituir una especie de pliego, una especie de documento que pueda servir como también referente de trabajo para el próximo gobierno que estará iniciando la maestra Clara Brugada. Considerando estos aspectos, mi pregunta sería ahora, ¿cuál sería concretamente la propuesta de solución si exclusivamente, como ahora lo dijo José Luis, estarían pensando solo en el tema del reglamento de mercados o bien en otro tipo de apoyos de política del gobierno de la ciudad, en esta posibilidad de que se pudieran llevar adelante estas modificaciones? ¿Qué tendría que estar haciendo la compañera Clara? Quizá lo primero que yo diría es que un gobierno de izquierda o que realmente se asuma de izquierda no puede dejar la economía y su funcionamiento simplemente en manos del mercado. Necesariamente tiene que asumir que el Estado tiene un papel en esa regulación. Hay toda una discusión de hasta dónde tendría que intervenir. Lo que a mí me queda claro es
que no se puede dejar en manos solamente del mercado la ruta que siga la economía. En ese sentido, lo segundo que diría es que si ese gobierno de izquierda que está por asumir y darle continuidad a al gobierno de la 4T aquí en la Ciudad de México, en verdad quiere tener un papel preponderante en el manejo de la economía, tiene un montón de frentes, ¿no? Yo solamente mencionaría al menos tres que recupero de lo que dicen los compañeros. El primero tiene que ver con cómo comenzar a fomentar y a desarrollar incentivos para el desarrollo de esta economía social y solidaria, ¿no? A mí me parece que hay tres o cuatro cosas que tendrían que repensarse, que se discutieron un poco en la mesa, pero que también, como dicen los compañeros Nancy y José, parece ser que no se recuperaron por completo en el documento, ¿no? Primer elemento, pues lo que tendríamos que hacer es revisar básicamente el marco legal y regulatorio de ciertas actividades económicas. Pienso en lo que dicen los compañeros sobre los mercados, ¿no? Y el reglamento que pues es del siglo pasado, literalmente. Entonces, me parece que hay que revisar el marco legal y regulatorio. Existe, por ejemplo, a nivel federal, una ley para incentivar la economía social y solidaria. Habría que revisarla y ver cómo esa ley que es a nivel federal se está aplicando o dejando de aplicar en la Ciudad de México. Existe a nivel local una ley, por ejemplo, para apoyo a cooperativas. Es decir, me parece que hay que regresar a el marco normativo para ver qué cosas se necesitarían ahí trabajar. Número dos, pensando concretamente, por ejemplo, en los mercados, ¿no? Ya no ahondaré en lo que dicen las compañeras, simplemente de manera de anécdota. Seguramente las personas de mi edad y de mi generación recordarán que la vida comercial de los barrios giraba en torno a los mercados hace 50 años. Esto con la llegada de las grandes empresas transnacionales, estilo Walmart, pues evidentemente debilitó esas economías locales. Yo creo que el gobierno que está por iniciar tiene un elemento ahí fundamental para trabajar. Hay que recuperar estos mercados barriales, estos mercados locales, los mercados de las colonias. Muchos de ellos están prácticamente solos, ¿no? Y los locales ocupan inclusive para otras actividades que no tienen que ver con la actividad meramente comercial del mercado. Yo creo que ahí hay una tarea fundamental. Segundo aspecto, me parece que el incentivo de cooperativas y empresas sociales es una tarea que también tiene pendiente el próximo gobierno. Si bien hay políticas que han intentado atender este asunto, yo creo que hay como tres o cuatro elementos que se han dejado de lado y los menciono así rápidamente. Me parece que falta una política de incentivos fiscales en la creación de estas organizaciones, estas empresas sociales. Yo creo que también ha faltado un trabajo fuerte en el tema de capacitación para la construcción de estas empresas. Es decir, hay programas, yo lo veo mucho en las alcaldías, hay programas que buscan la generación de estas cooperativas, pero quienes tienen la intención de generar estas cooperativas no saben la ruta, es decir, carecen de las habilidades necesarias para poder consolidarla, ¿no? Evidentemente, no solo es una capacitación, también tiene que haber apoyos financieros, ¿no? Es decir, esto que podríamos llamar capitales semilla, y ahí me parece que hay una tarea importante. Yo cerraría quizá planteando el último tema que tiene que ver con esto, el empleo informal. Es innegable el papel que tiene la economía informal en una ciudad como la nuestra y suponer que esta tiene que desaparecer, pues sería un poco despegarnos de la realidad. A mí me parece otra vez que lo que ha ocurrido es que el gobierno ha dejado de hacer cosas con respecto a esta economía informal. Recupero esto que planteaba el compañero José Luis. La mayor parte de las personas que acceden a este empleo informal, estoy pensando, por ejemplo, en los mercados, en los tianguis informales, pues no tienen acceso a ningún tipo de seguridad social y habría que estar pensando cómo se incorpora esto. Entiendo que puede haber reticencias cuando a estos tianguis o mercados sobre ruedas se les habla de aportar formalmente alguna cantidad al erario público, pero me parece que eso sería mejor que dejarlo al libre arbitrio del líder en su momento de la alcaldía y que le permite recibir por debajo del agua incentivos. Yo creo que la ordenación de este comercio informal les beneficiaría a ellos mismos, ¿no? Terminaría entonces nada más diciendo que me parece que es importante que se rescaten los planteamientos que muchas de las organizaciones
que asistieron a ese evento dejaron ahí sobre la mesa y que al parecer el documento no rescata. Yo creo que una de las principales cosas que nosotros vemos como comerciantes es la Secretaría de única para el comercio, para todo el comercio en general, porque sí se tiene que regular a los compañeros. No queremos que desaparezcan porque eso sería así como imposible, ¿no? Pero sí que los regulara el gobierno. Y si hubiera una regulación con ellos, entonces ya habría espacios para caminar, ya no habría un desbordamiento, porque hay un desbordamiento ahorita, ¿sí? Y es dado por los líderes ambulantes. Bueno, por esa parte, por otra parte, que desaparecieran, hemos pedido mucho los lineamientos que hay en la actualidad, que son los que les está dando el poder a las alcaldías para podernos verificar y estarnos extorsionando, porque realmente ellos extorsionan, ¿no? Entonces, al que el gobierno que eliminar los lineamientos que nos están rigiendo ahorita, aparte del reglamento de mercado, se podría trabajar mejor y que se respetara el reglamento de mercados. Eso es lo que yo creo que a los comerciantes eso nos convendría mucho. Entonces, las conclusiones es que se requiere una atención muy integral de todos los sectores y los niveles de gobierno, de hacer programas integrales de economía, porque la alcaldía, la jefatura de gobierno propone seguir ampliando su programa de Mercomuna, repartir vales y que se cambien esos vales en los mercados para darles fortaleza a los mercados. Pero al mismo tiempo significa pues abaratar costos o buenos precio para el consumidor final. Y eso quién sabe si les convenga a todos. ¿Sí me explico? Y otros servicios. Parte de la inflación, como se sabe, es el aumento de los precios de los alimentos. Y el otro programa que va a seguir impulsando son los comedores populares, que vas de los 80 pesos en un mercado a 10 pesos, 11 pesos los comedores populares, 11 pesos, y que sí se vigila que sean de buena calidad. Entonces sí les va a pegar, pero ¿cómo hacer para que se compense? Tiene que haber un trabajo integral y asumirse así porque también impulsaron o están impulsando estas transformaciones, pero se piensa que sea también a favor, no sean las víctimas, los comerciantes. Aprovechando que tienes el micrófono abierto, ya estamos cerrando. José Luis, ¿quieres darnos una opinión final? Si también quieres hacer a la audiencia una invitación, si es que tienes próxima una asamblea o si ya la hicieron, si nos quieren comentar cómo les fue en esa asamblea local. Sí, gracias. Se decidió que a nivel de diagnóstico se hiciera por alcaldías, que hay en particular, pero de todas las mesas, transversal, por si falta algo y más que nada, principalmente propuestas. ¿Qué propuestas hay como colectivos, como gentes, individuos, para que se impulsen y que se llegue a hacer políticas públicas? Y necesariamente en coordinación con todos los niveles, porque se requiere bastante participación por la sobrevivencia de los que ya son comerciantes, pero también de la población, de la gente. Ahora le pediríamos a la compañera Nancy Rodríguez si nos quiere hacer un comentario final en relación a el tema, si también nos quieren hablar sobre el proceso organizativo que traen en el ámbito local y si traen una invitación para extender en el programa, pues adelante. Las reuniones se llevan acá en Venustiano Carranza
todos los jueves a las 5 de la tarde y en la calle de Avicultura. Ahí todos los jueves nos estamos reuniendo y se están formando los comités ahí y esperamos que este gobierno sí escuche las necesidades reales que tenemos, no las que ellos se imaginan o creen. Las reales son las que salen del pueblo, del comerciante, no es las que ellos crean o que les digan las autoridades. Bueno, yo nada más, si me permites, Juan, quisiera hacer una invitación un poco en seguimiento al proceso que inició con la asamblea que se desarrolló allá en las Utopías. Las alcaldías están desarrollando su propia asamblea popular y en ese sentido quisiera hacer la invitación para que el 25 de agosto, que es domingo, a las 13:30 horas, a la 1:30 de la tarde, en el espacio que se llama Faro Cultural Iztacalco, que está en la calle de Oriente 255, entre Sur 24 y Sur 28, se va a desarrollar la Asamblea Popular de la Alcaldía de Iztacalco. Lo que queremos hacer es una invitación para quien viva en la alcaldía y esté interesado en el tema que hoy se trató, pero en general en el resto de los temas que atañen a la vida pública de los habitantes de Iztacalco, pues que asistan para que podamos intercambiar ideas, experiencias y propuestas. Sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Fer, muchas gracias, Nancy, muchas gracias también, José Luis. Pues estamos entonces cerrando, les agradecemos mucho la atención al contenido de este programa y esperamos puedan seguir compartiendo estos materiales. Hasta pronto.